Bienvenidos, bienvenidas a lo que sería la clase asincrónica del seminario de profundización del tercer año del terciario de gestión parlamentaria en el marco del Instituto de Formación Técnica Superior número 12. Soy Pablo Vázquez, licenciado en Ciencia Política, docente de esta materia, y en este caso el tema que abordaría en esta clase asincrónica de la materia corresponde a los últimos temas del programa, que se vinculan con el tema, por un lado, de planificación estatal y planificación en el marco del siglo XXI en nuestro país. En clases anteriores se había visto algunos elementos de planificación estatal, de su historia en nuestro territorio, hasta arribar al siglo XXI con un punto clave que fue la crisis del 2001. Así que la idea sería tomar algún aspecto muy sintético del tiempo pasado y plantearnos algunos elementos de este inicial siglo XXI, sobre todo en nuestro país y sobre todo en la actual administración que se está viviendo, que es bastante paradojal, sobre todo en lo que tiene que ver con su relación con el Estado. Vamos por partes. Se entiende que la planificación estatal es un hecho lógico de todo Estado-nación, sobre todo desde la consolidación de los Estados-naciones en Europa y en el continente americano desde mitad del siglo XIX, sobre todo finales, en los movimientos de unidad de distintos estados, la conformación de estados-nación, el caso italiano, el caso alemán, que son los más emblemáticos, de fin del siglo XIX, y arribamos al continente americano, más allá del proceso que tuvo los Estados Unidos, la consolidación luego de las guerras civiles que tuvieron los distintos estados de Hispanoamérica, o Iberoamérica si lo prefieren, el pase de imperio a república que tuvo el Brasil, la consolidación del Estado mexicano, sobre todo con un modo autoritario pero modernista que tuvo Porfirio Díaz, y lo podemos ver en paralelo a los sucesos en nuestro país con el roquismo y la generación del 80, ¿no? El concepto de paz y administración que determina un Estado liberal de tinte positivista, agroexportador, unido a los capitales británicos, y donde la planificación dentro de un marco liberal ocupó un espacio importante, sea en la elaboración de planes para el desarrollo de obra pública, en lo que tiene que ver con creación de instituciones, la centralización del poder y todo el avance que se dio en ese momento a nivel institucional. Faltaba una pata, la pata social, los movimientos de integración social, los movimientos de masas, el socialismo en general, la revolución soviética y las nuevas expectativas que tenían los trabajadores, sobre todo por la crisis constante que tiene el capitalismo y las formas en que podían entrever algún tipo de solución, desde la doctrina social de la Iglesia, pasando por teorías socializantes. Bueno, llegó un momento, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, que se planteó una idea de estado de bienestar keynesiano. Estado de bienestar ya ha venido desde la época de Bismarck y el segundo Reich, fin del siglo XIX, legislación y atención del Estado a los sectores populares, con la idea de evitar una revolución social. Y por el otro lado, después de la Primera Guerra Mundial, distintos movimientos que encaran toda una atención del lado estatal
y que esa atención no solo se centra en lo económico o en la obra pública, sino que dé un paso más. En ese sentido, desde la propia Unión Soviética, los estados autoritarios del fascismo, del nazismo y demás, pasando por democracias parlamentarias o la República en Norteamérica con el New Deal de Roosevelt, bueno, empezaron a ver que si no había un Estado empresario, ni metían un poco la mano en el desarrollo económico, las crisis que se estaban dando, sobre todo después de la crisis de Wall Street en el 29, iban a quebrar el sistema social. Después de la Segunda Guerra Mundial se da todo un proceso importante donde ese estado de bienestar keynesiano se dan al medio de la Guerra Fría y donde los sectores de las democracias occidentales, para decirlo muy esquemáticamente, que estaban aliados a Estados Unidos y en Gran Bretaña, eh, tenían cierta participación y cierta idea de planes y de planificación, mientras que del lado soviético y sus satélites lo hacían dentro de un marco autoritario de partido único y demás. ¿Qué pasó en la Argentina? Bueno, los conservadores, la década infame, pero en particular el primer peronismo plantearon una nueva idea de atención dentro del Estado, planificación desde lo económico, organización de eh, planes a largo plazo para poder cubrir determinadas necesidades desde lo económico, lo financiero y lo social, que algo se insinuaron con los conservadores, van a tener un mega desarrollo en el marco del primer peronismo con el Consejo Nacional de Posguerra, primer y segundo plan quinquenal, 76.000 obras en 10 años, más la atención social que desde el Estado, los sindicatos y la Fundación Eva Perón llevaron adelante. Ese modelo, aún caído el peronismo por un golpe de Estado en 1955, deshilachado, no tanto, pero se mantuvo con los gobiernos de Frondizi, Ilia, las dictaduras militares, el retorno del peronismo y hasta algún devaneo en la última dictadura militar, a pesar del plan de Martínez de Oz. Entendemos entonces la planificación estatal en un marco de Estado de Nación y de Estado de Bienestar keynesiano cuando hay organismos decididos y determinados a la planificación, organismos determinados del Estado que van a marcar la ejecución y el control de esa planificación, una planificación de ámbito nacional, provincial, local, que va a tener una duración prolongada, los planes quinquenales o a lo sumo un plan trienal, dependiendo de la duración de los gobiernos, y que dependiendo el país podría tener algún sustrato político y hasta religioso, bueno, en el caso del peronismo, la doctrina social de la Iglesia y la misma doctrina justicialista, o cuestión de eficiencia estatal siguiendo parámetros weberianos. Los años 70 cortan eso, no solo en nuestro caso por la dictadura militar, sino las crisis económicas, la crisis del petróleo, luego la crisis de la deuda externa en México, los problemas en Perú, etc. Y el fin de la Guerra Fría determina que, bueno, ese estado de bienestar keynesiano va a entrar en crisis. Esa nueva visión va a estar fundada en una reversión liberal en lo que sería el neoliberalismo, con la Escuela de Chicago, con Milton Friedman, y donde en los 70 Martínez de Oz era un fuerte seguidor. Pero había otro ahí escondidito en nuestro país que se llamaba Venegas Lynch, de los famosos Venegas Lynch, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hasta el día de hoy existe y que va a ser el mentor del actual presidente. Perdón por la analogía, pero a mí me gusta la Guerra de las Galaxias, cual si fuese Palpatine que
va a tomar como aprendiz a Anakin Skywalker para luego convertirse en Lord Vader. Bueno, en este caso, Venegas Lynch, aún teniendo un hijo y aún ese hijo siendo un diputado con declaraciones antisonantes, bueno, no es el sucesor, y el sucesor sí, efectivamente, es el actual presidente de la nación. Y tengo que hacer referencia porque las ideas sustentadas, llevadas al máximo por Venegas Lynch en varios de sus trabajos, o Justo Poseo hacia el autogobierno de fin de los 90, donde insinuaba, daba la matriz de, obviamente tomando distintos autores de la escuela vienesa, de aquellos que muchos los conocen por los perritos del presidente, bueno, aunque sean autores de economía marginal, hoy tienen un gran asidero, sobre todo porque hay un hecho práctico que es el gobierno de Javier Milei. En esta referencia que hago de Milei, tengo que plantear un par de hechos. Primero, el gobierno que él referencia fuertemente, que es el de Carlos Menem. Después del gobierno de Alfonsín y la hiperinflación, el gobierno de Menem, su primer gobierno sobre todo, y parte del segundo, anclan un corte, no solo en la tradición peronista, sino en un quiebre del estado de bienestar, que ni los militares se atrevieron a tanto. Eso implicó un plan de privatizaciones, retiro del Estado de muchas actividades y replantearse una adhesión a los capitales extranjeros y una subordinación a Estados Unidos de una forma muy notoria. Que estaba unido al fin de la Guerra Fría, el consenso de Washington, el inicio de la globalización, etcétera, etcétera. Igual había un marco de planificación muy chico, pero existía, sobre todo con algunos elementos y organismos estatales que seguían su curso, tenían que tener actividad. Pasado el gobierno de Menem, arriba la alianza que buscaba, por un lado, depurar las prácticas políticas corruptas que decían existían durante el menemismo, cosa que no pudieron lograr, y por el otro lado, dar un viraje, si bien mantenían la matriz del 1 a 1 y del modelo económico de Cavallo, querían hacer un viraje económico que tampoco lo lograron, y de hecho llaman nuevamente a Cavallo para que tome las riendas del Ministerio de Economía. Blindaje, plan corralito y demás, unido a la crisis de pagos, el 2001 hace no solo que el presidente de la Rúa huya en un helicóptero, sino que caiga el Estado como un castillo de naipes. No hay Estado. O por lo menos lo que nosotros conocíamos ya no como Estado de Bienestar, como Estado en general, no existe. No hay dinero, no hay respaldo económico, entramos en default, tenemos que emitir a nivel nacional y de provincias cuasimonedas. No hay una autoridad estatal que tenga consenso. Hay una crisis, no solo crisis de representación política, hay una crisis de hegemonía y una crisis sistémica. Ante eso, ante esta cuestión del 2001, primero el gobierno de Duhalde y sobre todo con el gobierno de Néstor Kirchner y el primero de Cristina Fernández, lo que hacen es restablecer el poder del Estado. Y a eso se le suma una reversión del modelo de Estado keynesiano de bienestar, con algún apego al desarrollismo, con algún interés en el flujo de capitales locales y una mayor atención social unido a una matriz que sostiene lo inicial del peronismo y le agrega otros elementos venidos de la centroizquierda, del progresismo. Pudo durar, por lo menos en la estructuración de poder de Néstor Kirchner, en el primer gobierno de Cristina Kirchner. La muerte de Néstor Kirchner hace
replantear el segundo gobierno de Cristina. En lo que nos atañe a la planificación estatal, acordémonos que los gobiernos duran 4 años, hay una fuerte impronta, por un lado desde el Ministerio de Planificación y por el otro lado lo que se lleva adelante desde el Ministerio de Economía, amén de otros organismos que se encargan de esa misma planificación. Está el rol de jefe de gabinete de ministros. Acordémonos que por la reforma del 94 está encargado de la administración de Estado, ergo de la planificación. Pero, por lo menos en los gobiernos de Néstor y Cristina, había un ministerio de planificación propiamente dicho, más bien de obra pública, pero que llevaba adelante una acción casi en paralelo, barra disputa, con no solo el modelo que llevó adelante La Baña, sino el de Lustó, Vudú, y Axel Kicillof desde lo económico. Derrotada Cristina Kirchner, o mejor dicho, terminado su mandato, porque eran ya 2, y derrotado el candidato peronista, después estaría con los libertarios, accedería a Macri. Ahí sí se retoma el modelo neoliberal. Había todavía algún elemento que uno podía considerar de Estado keynesiano, mínimo, pero es cierto que Sturzenegger y el Toto Caputo, mediante nombres que se van a repetir actualmente, inicia todo un gran proceso en la liberalización y de la acción política del Estado. Termina su mandato porque no logró la reelección Macri y una fuerte crisis económica, más la ayuda barra dependencia de Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Alberto Fernández, del Frente de Todos, con el peronismo y otras fuerzas, junto con Cristina Kirchner, no logró los objetivos plenos, en parte por el problema de la pandemia y en parte por conflictos internos entre la propia fuerza gobernante, que implicaron un cambio radical a través del voto del electorado argentino, que opta, sobre todo en el balotaje, por Javier Gerardo Milei, símbolo del libertarismo en nuestro país. Tiene algo interesante, va a explicitar un modelo político que fue único, por lo menos único en nuestra tierra, o que representaba, mejor dicho, hablé de Venegas Lynch, un factor minoritario en nuestra tierra, que eran los libertarios. Él se autodefine anarcocapitalista o libertario, depende del momento, pero está unido en esa vertiente de cómo es que se define. Defino tomando el texto de Pablo Stefanoni, que la verdad estudió el fenómeno de la derecha, y dice que es libertarismo, tradición ideológica que promueve el Estado mínimo e incluso su abolición, inspirado en diferentes filósofos liberales y anarquistas, incluidos los de la Escuela Austríaca de Economía. Se opone a cualquier forma de asociación no voluntaria y en general promueven el libre mercado en oposición al capitalismo corporativo. Históricamente hay libertarios de izquierda y de derecha. Hoy nos estarían gobernando los de derecha y ultraderecha. Aunque no es que sean puentes entre ambos, no sería el caso local. Hay diversas variantes de libertarismo, como el minarquismo. Recuerdo que Milei en un par de reportajes, y está hablando con un chico que era re fan de él, habló del minarquismo. El anarcocapitalismo, que él se autopercibe anarcocapitalista, e incluso quienes se definen como liberales clásicos, que no sería el caso de Milei. Otros recuperan tradiciones socialistas y comunistas antiestatistas. Para nada, este caso. En Argentina se funda el Partido Libertario, el proto Partido Libertario, antes de tener el actual oficialismo con La Libertad Avanza, ¿no? Sus seguidores suelen reivindicar, es cierto, a Juan Bautista Alberdi, y el economista Javier Milei es uno de los propagandistas más populares de estas ideas. Esto lo dijo antes de ser presidente
Milei y planteándose en el año 23, ¿no? Que en este caso nos marca el inicio de la carrera de él dentro de las esferas estatales siendo diputado. ¿Y esto por qué es importante? Porque vamos a hablar de planificación estatal en un contexto donde el primer mandatario abjura de la planificación estatal. Si uno tuviese que definirlo, el presidente Javier Milei rechaza totalmente la planificación estatal. En su lugar, propone el libre mercado. Él considera que el Estado no debe dirigir la economía ni decidir qué se produce. Para él el mejor sistema es el capitalismo, es cierto, donde las personas eligen libremente y el Estado no interviene. Digamos, el capitalismo, una versión ultra. Y podemos sintetizarlo en algunos puntos: un fin del Estado interventor, no quiere saber nada con la planificación estatal, y que entendiendo que cuando el gobierno toma el control de los recursos y decide qué se fabrica, cómo se distribuye, eso va en perjuicio del capital. Milei busca eliminar esto. En lugar que un grupo de funcionarios decida el futuro del país, él prefiere que el mercado se regule solo mediante la oferta y la demanda. Pues vamos a ver alguna intervención estatal que realizan, desde el mantenimiento del dólar hasta el precio del dólar, hasta algunas cuestiones que tienen que ver con lo financiero o con medidas que benefician a los grandes capitales extranjeros o locales. En cuanto al tamaño del Estado y las de regulación, bueno, su programa incluye, por supuesto, reducir el gasto público, cosa que la ha hecho, cerrar o privatizar empresas del Estado, también eliminar reglas y leyes que controlan los precios o las importaciones, el proceso de desregulación. Otro punto sería el shock de ajuste para lograr sus metas. Milei aplica un plan económico estricto que incluye frenar la emisión de dinero, sí, buscar el equilibrio fiscal, gastar solo lo que se recauda, podríamos debatirlo. El objetivo es frenar la inflación, cosa que en parte ha hecho, y estabilizar la economía, seguro, aunque las medidas generan un gran impacto en la sociedad, un gran impacto negativo de no solo retracción del consumo, sino pérdida de empleos y de capacidad de mantenimiento, ¿no? Hay una caída de la expectativa en lograr que uno ya no ascienda socialmente, que se mantenga meramente en el marco social. Igualmente hay una cuota muy importante de apoyo todavía al actual gobierno, y en esa liberalización total el mercado premia la innovación y el esfuerzo. Por lo tanto, quitar las trabas del Estado permite que el país crezca más rápido, según este pensamiento. Esto choca de frente con el modelo tradicional, donde el Estado protege ciertas industrias y planifica obras públicas. Ninguna. Hay algunas que a través de giros económicos realiza las provincias en cuanto a obra pública, mínimas, sobre todo a las provincias que le dan los votos en Senado y Diputados. Y por el otro lado, alguna acción que favorece a determinados sectores, manejando obviamente el aparato estatal. Frente a eso, los mercados libres sin intervención del gobierno es lo que va a garantizar la concreción profunda del plan que va a llevar adelante Javier Milei, ¿no? El equilibrio fiscal se convirtió en una política de Estado, y es nuestra declaración al mundo que vamos a honrar los compromisos y que hemos dejado atrás esa Argentina defolteadora serial, dijo el presidente meses atrás, ¿no? El actual contexto internacional nos encuentra como el país mejor posicionado frente a estas crisis, según Milei, porque somos el único del G20 con equilibrio fiscal y superávit energético, y sostuvo que nuestro compromiso es seguir achicando el Estado y avanzando en reformas que nunca se han dado en la Argentina, sobre todo que espera muchísimas inversiones, sobre todo en el tema energético, a través del esquema del RIGI o el super RIGI y recontra super RIGI,
donde, ¿cómo sería la progresión? Bueno, inversión estatal no, sino inversión privada a través de RIGI que se vuelque en áreas estratégicas de explotación, en Vaca Muerta, en lo que tiene que ver con el litio, en lo que tiene que ver con los minerales raros, aunque es cierto que los que prestaron mucha atención a eso es el gobierno norteamericano, un estado, y a través del FMI, que nos presta girando plata de distintos estados. Y que el FMI últimamente ha sugerido mejor no recibir, que Argentina reciba ni del FMI ni de Estados Unidos, sino que amplíe el WAP, eh, las inversiones y el dinero de China. Supuestamente un anatema para Milei porque son comunistas, pero parece que el dinero de China llega ahí mucho, lo mismo que las importaciones y determinadas otras cosas. ¿Quién planifica? Uno podría decir que desde la ley bases y el decreto de regulación primero, más las medidas de, nuevamente los vamos a nombrar, el Toto Caputo y Sturzenegger, bueno, nos encontramos que hay una idea estatal, muchas están basadas en planteos de empresas privadas, empresarios privados, extranjeros, que le acercan al gobernante, al primer gobernante, sus sugerencias y se van mechando como si fuera un armado, un rasti, disculpen la cuestión retro, eh, al respecto. ¿Cómo nos encontramos? Bueno, frente al inicial habíamos visto otros textos de Abal Medina o de Norberto Ivancic que en el contexto del post-2001 hablaban de reconstruir el poder estatal y de generar un Estado para todos, un Estado más amplio. Bueno, aquí la visión es opuesta, ¿no? El Estado es mínimo, los que nos tienen que ayudar son los capitales, uno mismo se tiene que ayudar, hay un planteo de laissez-faire, dejar hacer, y si están caídos en el sistema, bueno, se arreglarán en esa caída. La hora de los depredadores, diría Giuliano de Empoli, el mismo de los ingenieros del caos. Frente a una nueva visión política donde la ultraderecha europea, de sesgo populista, antimigratoria, anti-islam, antiderechos de las mujeres, anticuestiones de género y demás, se plantea, bueno, Milei toma algunos elementos que puede aplicar, otros con la cuestión del Islam no tiene ningún sentido, en nuestra tierra, una fuerte adhesión a Estados Unidos y al Estado de Israel, absoluta, hasta de la propia creencia del presidente, y se enmarca en las nuevas caras de la derecha del tecnofeudalismo. En este caso, abrevo en el texto de Yanis Varoufakis, me parece clave ese texto porque marca, por lo menos insinúa, un camino que se está dando en estos años. Las dinámicas tradicionales del capitalismo ya no gobiernan la economía. Lo que ha matado este sistema es el propio capital y los cambios tecnológicos acelerados de las últimas 2 décadas que, como un virus, han acabado con su huésped. Los pilares que se asentan, donde se asenta este capitalismo, han sido reemplazados. Los mercados ahora son las plataformas digitales, que son auténticos feudos de la alta tecnología, la Big Tech. El beneficio por la pura extracción de las rentas. Ya ni siquiera interesa el desarrollo o, está bien, producir mucho, pero alguien tiene que comprar el material. Bueno, parece que no interesa, es meramente la acumulación de esa renta.
una valoración que viene de hace tiempo, sobre todo cuando fue la crisis del 2008, la crisis que se dio en Estados Unidos por las hipotecas y demás, más los resultados de la pandemia. Bueno, hay Varoufakis, que fue ministro de Economía de la castigada Grecia, que también cayó en su 2001, desarrolla la teoría del tecnofeudalismo, según la cual los nuevos señores feudales son los propietarios de los que se llaman capital de las nubes, Elon Musk, Zuckerberg. Y los demás hemos vuelto a ser siervos, ¿no? Como los siervos de la gleba, como en el medioevo. En este nuevo sistema de explotación, el que está detrás del aumento de la desigualdad. Sirviendo de ejemplo que va en estos tiempos, bueno, hay una compleja relación económica, hay un detallado control de estos nuevos empresarios, jóvenes de Silicon Valley que desarrollan su actividad sin importar el costo humano ni lo que pueda suceder en cuanto a si hay una crisis total. Para ellos sí, no sirve el Estado hasta que ese Estado está en perspectiva de poder comprar los productos que ellos nos ofrecen. Ojo. Entonces uno empieza a ver que en la actualidad el poder real no lo ostentan los propietarios del capital tradicional. Es decir, los que tienen la maquinaria, los edificios, las redes ferroviarias y telefónicas, hasta los robots industriales. Estos siguen extrayendo beneficios de los trabajadores, de la mano de obra asalariada, pero ya no mandan como antes. Como veremos, dirá Varoufakis, bueno, se han convertido en vasallos de una clase de señor feudal, los propietarios del capital de la nube, nos hemos vuelto siervos y constituimos la riqueza y el poder de esa nueva clase dominante, con nuestro trabajo no remunerado, lo que estoy haciendo ahora. Además de que cuando tenemos la oportunidad con el trabajo asalariado que tenemos, tampoco nos alcanza. Yo les diría, frente a esa demolición de dos elementos claves del capitalismo, los mercados y los beneficios, tenemos que replantearnos cuál es el rol del Estado en este contexto. El mundo ha cambiado. El mundo con la inteligencia artificial que se ha desarrollado hace unos años nos ha planteado ya no solo la sustitución del hombre, varón y mujer como elemento central de la sociedad, productor y trabajador, sino que ha generado un nuevo, ya no actor social, un nuevo sujeto en la vida. Los reinos son animal, vegetal, mineral. Dentro de eso estamos en el reino animal. Varones y mujeres, personas. Bien. Si uno no es persona, es un vegetal, es un mineral o es un elemento que, como eran los antiguos robots, genera y que tiene su desarrollo. Ahora, la propia inteligencia artificial que razona, ya no solo de forma binaria, sino que aprende sus errores, va evolucionando, genera un nuevo sujeto que son los agentes de la inteligencia artificial. Es algo más que un robot, porque el robot todavía dependía de la persona. Ahora la inteligencia artificial puede generar sus propios agentes de la inteligencia artificial. A partir de estos años estamos conviviendo con nuevos sujetos en la vida del planeta. Frente a esa perspectiva, bueno, o planifican estos sectores tecnofeudales
o planifica el Estado. ¿Cuál es nuestra relación como sociedad? Ya no solo por estar muchos excluidos de la producción, del consumo, sino también cómo vamos a desarrollarnos. No solo con el robot que va a los restaurantes y lleva las bandejas, o los que tienen capacidad de automanejo, como estamos viendo en algunos documentales o ahora mismo en nuestra sociedad, sino con, insisto, agentes de inteligencia artificial, producidos por la propia inteligencia artificial, que superan a la mente humana. Entonces, frente a eso, bueno, alguien tiene que pensarlo. Si esos mercados son sustituidos por plataformas de comercio digital, que parecen mercados, pero no lo son del todo, y que se entiende mejor considerar los feudos, dentro de esos feudos encontramos personas, siervos de la gleba, poquitas personas que son los empresarios, los tecnoempresarios, Zuckerberg, Elon Musk, y hay un nuevo actor, hay un nuevo sector, que ya no un nuevo sector, hay alguien más en nuestra tierra que son los agentes de inteligencia artificial. El Estado tiene que dar cuenta de eso. Me parece muy interesante el de Yanis Varoufakis, que uno lo pueda prestar atención. No es para asustarse, eh, eh, sobre lo que uno puede entender como tecnofeudalismo. Obviamente que ese capital en la nube dialoga y muy bien, no con la democracia, sino con regímenes donde se tensiona la cuestión de la democracia, que se mantienen algunas cuestiones institucionales republicanas o parlamentarias, pero que se avanza hacia cuestiones más autoritarias. Lo de Orgán con el régimen iliberal. Bueno, frente a esa cuestión, donde el hombre rico marca y dice que es el capital, bueno, tenemos que replantearnos la definición. ¿Estamos en un capitalismo? Sí, de otro tipo, de otro estilo. Son nuevos los bienes de capital, son otras formas de estudiar cómo se entiende el capitalismo en este tiempo. Se impone el poder de mandar, no les interesa el poder de tomar tierra, salvo que se extraiga de ahí los minerales que se requieren para las nuevas tecnologías. En esos dispositivos de inteligencia artificial que hoy podemos tener desde la computadora y demás, bueno, ahí ya no son meramente un instrumento del ser humano, sino que ahora, en un aspecto, los agentes de inteligencia artificial están casi a la par, están a la par. ¿Qué pasará después? Nunca lo sabe. Es a través del Estado que uno debería pensar cómo se puede replantear esta singularidad, este momento donde, si bien parece que hay bienes comunales a través de Internet y que todos podemos tener acceso, cada vez que pasamos una puerta hay que pagar. Y la puerta siguiente se paga más. Entonces sí, son libres, son de libre acceso, si uno paga. Son para todos, si es que tiene uno el conocimiento. Y desde algún estado no los restringen. Ojo. O algún daño industrial, veamos la asunción de Trump y hasta el propio Elon Musk, que ocupa un cargo porque tenía que tener esa validación, hasta el propio Milley, fascinado obviamente con las criptomonedas, pero más que por otros temas, sino también con aquellos desarrolladores de tecnología, sobre todo tecnología como ahora un vecino en Barrio Parque, que hace al control social.
bastante que, bueno, uno tiene que prestarle en eso mucha atención a los tiempos que se van a dar en ese capital en la nube. Entonces, cierro con esto. Hay nuevas formas de entender la vida social, política, económica del planeta Tierra. La inteligencia artificial ha cortado una manera de entenderla, ahora hay que entenderla de otra forma. Eso está muy ligado con la labor de estos empresarios tecnofeudales, donde está su dominio ya no es la planta de General Motors o de Ford produciendo autos con miles de trabajadores, no, es una producción en la nube, sí, con algún depósito para trasladarlo, donde cada vez van a necesitar menos hombres para que se traslade, menos hombres para que vayan en el barco, en el container, y menos trabajo para la producción local. Tampoco va a haber consumo, pero bueno, en algún momento eso llegará a una crisis. Y si no se planifica desde centros de ideas, lugares de la política, eso va a quedar relegado a estos tecnoempresarios que no les interesa ni el bien común, ni la justicia social, ni nada que se le parezca, y que por eso maridan muy bien con el actual gobierno de Milei y con los gobiernos neoliberales o de algún signo cercano a los libertarios que se van a estar dando en todo este mundo. No hay tantos gobiernos en ese estilo, pero hay un clima de época que quizás lo representa muy bien Donald Trump, Milei, lo que fue Bolsonaro en Brasil y otras expresiones europeas. Así que, por lo menos en nuestro caso, el algoritmo nos puede dominar, puede determinar todo, pero todavía hay capacidad humana, si no para darle batalla, por lo menos para planificar, utilizar las herramientas de Estado y repensar y repensarnos. El capitalismo es inevitable, el avance tecnológico es inevitable, lo que no es inevitable es estar relegados o creernos que estamos ya vencidos, sino, bueno, quiero citar al Indio Solari de Vencedores Vencidos, ¿no? Yo creo que todavía nos queda tiempo para pensar algunas cosas y aún tengo alguna esperanza en ir corriendo a ver qué escribe en mi país, la tribu de mi calle. Hay todavía algún reflejo en este tiempo para poder por lo menos pensar que se nos avecina. Así que la planificación estatal en este tiempo está mermando. No quiere decir que se anule absolutamente, pero va a tener sus serias dificultades en este tiempo. No es para asustarse ni es para sentirse ya dominados y superados, sino para repensar lo que nosotros tenemos como un desafío. Son los desafíos los que nos hace ir para adelante, así que en este caso la Argentina ha salido de peores momentos y en peores situaciones. Hoy hay un espíritu de época a nivel mundial, a nivel regional, que está muy de la mano con lo que nos está sucediendo. Esto no quita que siempre le damos una vuelta de tuerca, siempre podemos repensar, y es fundamental la tarea, no repensar el Estado, un nuevo estado de bienestar como en los años 40 o hasta en la época de Néstor Cristina, sino repensar con las herramientas actuales que tenemos un nuevo proyecto de nación, por supuesto. Muchas gracias y sobre todo, bueno, me interesa que se repiense el momento, pueden no coincidir con lo que he sostenido, pero por lo menos me interesa que se repiense que estamos ante un nuevo tiempo y ese nuevo tiempo tiene nuevas esperanzas. Muchas gracias.